lo que haga con su dinero privado, pues que haga lo que le dé la gana. Si le quiere comprar 3 áticos más, pues que se los compre. Pero claro, vuelvo a repetir, afortunadamente será gracias a los comunistas que están gobernando. Tiene una compañera, ¿no? Se llama Esther Muñoz, ¿no? La portavoz del PP en el Congreso. Pero PP y Vox han cerrado en Andalucía un acuerdo con la Iglesia Católica para destinar durante los próximos 4 años casi 7,5 millones de euros al salario de 117 capellanes. Toda esa cantidad de dinero para tener curas en los hospitales públicos. Es un acuerdo que, según Moreno Bonilla, viene de lejos, pero que ha suscitado muchísimas críticas. Con la Iglesia hemos topado. Andalucía pagará 7,4 millones a la Iglesia esta legislatura para los capellanes católicos de los hospitales públicos. El gobierno andaluz, formado por PP y Vox, cerró este acuerdo el pasado 29 de mayo, solo 12 días después de las elecciones autonómicas. Al final, un acuerdo, todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera. Más de 7 millones de euros para que 117 capellanes católicos estén en los centros sanitarios. Para priorizar a los de casa y garantizar el estado de bienestar. La Iglesia recibirá de media 1,8 millones de euros al año hasta 2030, como establece el acuerdo. Yo tengo que reconocer, porque me ha sorprendido además. Una decisión que Marea Blanca tacha de insulto a la ciudadanía. Esta medida se confronta con una visión democrática, plural, aconfesional y encima invade el derecho a la privacidad y a la intimidad. Y denuncian el colapso que está sufriendo la sanidad andaluza. Del presupuesto público de la sanidad se transfieren cantidades a la Iglesia Católica cuya finalidad nada tiene que ver. Además, piden la derogación de este convenio. Los valores no cambian. Ahora mismo en la comunidad hay más de 1 millón de personas en lista de espera, 200.000 para quirófano. Si hay algo donde que yo he mimado, ha sido la sanidad pública. Y es en la que de media hay más días de espera para ver a un especialista de todo el país. Yo es que creo que este país es aconfesional y se nos olvida todo el rato, se nos olvida todo el tiempo, se nos olvidan también las cifras de cómo está evolucionando el catolicismo en España, cómo ha ido cayendo desde los años 70 hasta hoy, que están todavía por encima de la mitad de los españoles que se declaran católicos, pero no practican ni el 30%. Entonces ese capellán no lo vamos a utilizar y sin embargo lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar también los que no creemos en nada de todo esto, ¿no? A mí me parece que hay algo que revisar en este sentido, de verdad que hay algo que revisar. Las cifras en 10 años hablan de que ya vamos a ser más españoles los que no creamos en nada directamente, en ninguna religión, que los que creen en cosas. Y me parece que el Estado tendrá que entonces empezar a practicar la confesionalidad del Estado y empezar a organizar las cosas de otra manera. No podemos gastarnos el dinero de todos en cosas que son solo para algunos poquitos cuando no está en nuestra Constitución. Este debate del yo solo pago por lo que uso, a mí no solo es que me parezca peligrosísimo, sino que nos cargamos el Estado directamente. Si cada uno dice, no, yo solo pago por lo que yo uso, no hay Estado. No existe y es imposible que lleguemos a un acuerdo. Nos ponemos segura para que no vaya nadie a verle. Insisto, es que tengo mucho interés en escucharos, no sé por qué tenéis tanto interés en interrumpirme. Yo tengo 2 certezas en este asunto. La primera, y yo creo que en esto sí que vamos a estar de acuerdo, es que los curas no operan, con lo cual no tiene nada que ver con las listas de espera. La segunda certeza que tengo es que los curas de los hospitales o los curas de las cárceles, que hacen una labor extraordinaria, no se van a hacer ricos, ni en la Comunidad de Andalucía ni en ninguna otra comunidad autónoma. De hecho, echando una cuenta muy sencilla, esos 7 millones entre los sacerdotes que van a los hospitales durante toda la legislatura son 500 euros. ¿De verdad el presupuesto público de una comunidad autónoma se viene abajo porque hagan una labor que piden muchísimos pacientes que le cuesta 500 euros a todos los contribuyentes? ¿En serio? ¿Este es el escándalo? Vale, entonces te pregunto, ¿y si queremos un imán? Si queremos un rabino, espera, pues entonces déjame que siga. Por supuesto que sí. Entonces déjame que siga. Yo no, si lo quiero déjame un segundo, que es muy sencillo. Un imán, vale, ¿no? Y un rabino también vale. Te digo, y yo quiero uno de la Iglesia de la Cienciología. Y yo quiero un pastor, si puede ser el pastor evangélico de mi pueblo. Perdona, perdóname un segundo, José Luis. Son de cada confesión. Pero vamos a seguir la lógica, por favor, vamos a seguir la lógica. Y el otro quiere hacer una misa negra. Y el otro quiere, ¿verdad que no tiene sentido en lo público? Lo que no tiene sentido es la comparación, una cosa, si lo sabes perfectamente. Escucha. Si no estamos diciendo que el que quiera creer, que crea. Mira, siguiendo, me ha salido la frase andariana. El que pueda quiera creer. Exactamente, el que quiera creer, que crea. Pero por favor, que se lo pague, digamos, la propia
en la propia confesión religiosa. Se vaya a No la tiene iglesia por qué lesbiana. pagarlo cuando nos falta, no digo que falte dinero necesariamente para la sanidad pública. No me lo Hombre, digas a algo mí, falta. díselo al paciente que de- lo pide. Dedicarlo, como supongo que Díselo estamos de al acuerdo en paciente que que no se lo se puede pide. atender a las No me lo creencias de digas a mí. cualquier Hombre. español o de cualquier española, será mejor que Hombre, que ninguna tengan de ellas cierta sea representación atendida social. Dejadme por el escuchar dinero público. a Arantxa, que me quiero ir con otro invitado. Arantxa. A ver, Vox es socio de gobierno de Moreno Bonilla y por tanto tiene que imponer sus ideas y defender los intereses de sus votantes. A esos capellanes hay que pagarlos. Hay muchos enfermos que piden la extrema unción, con lo cual pues está en la línea de Vox dedicar estos recursos. Yo prefiero que se destine a estos recursos antes que a la Universidad Internacional del Bambú o al estudio del pie zambo. Pero entiendo que a la izquierda no le gusta la Iglesia porque al final son los que curan y los que cuidan de los pobres. Bueno, que curan relativamente, perdón, pero no. bueno. Curar no. Ya. Ayer estaba casi toda España cara al sol. Incluido tú. No, yo no vi el eclipse. Yo no vi el eclipse porque yo Le diste la espalda al eclipse por principio. le di ¿no? la por principio, porque yo ahora que habláis de la Iglesia Católica, yo me acuerdo de el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 13, que decía que el sexto ángel rompió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se oscureció, la luna se convirtió en sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Y yo esperaba que ayer llegara ya el tiempo Madre escatológico, pero veo que seguimos en el tiempo, de las charlotadas, las idioteces, la miseria y la explotación, ¿no? Que no sé Has si es empezado, peor, pero bueno. intenso, Villarroya. Deja que te pregunte por esta decisión del pacto entre PP y Vox en Andalucía y estos 7,5 millones de euros para capellanes en la sanidad pública andaluza, que no sé si se podían haber destinado a otra cosa, entiendo que sí. Bueno, esto es un problema del concordato con la Santa Sede. Si hubiera un concordato donde se estableciera, como hay por ejemplo en Alemania y en Francia, que determinados sacerdotes en función del trabajo que hacen, si es trabajo público, están considerados funcionarios públicos, pues se podía entender, ¿no? Pero aquí lo que se hace es subvencionar directamente a la Iglesia Católica. Por cierto, la mayoría de los sacerdotes cobran bastante poco. Lo que pasa es que a diferencia de los mortales, tienen todos los gastos pagados. Evidentemente la sanidad pública no se va a hundir porque durante 4 años, porque ya está hundida, ¿no? No se va a hundir porque se le pague 7 millones de euros a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que posiblemente lo que piensan es que como no va a haber médicos, ni enfermeras, ni quirófanos, ni habitaciones, pues que directamente vayamos todos al sacerdote a ver si con ayuda divina pues nos curamos. Haya un milagro directamente y entonces nos curamos con el milagro, ¿no? Pero repito, esto es un problema del concordato con la Santa Sede, que la Iglesia española sigue siendo directamente con Roma y no tiene una iglesia nacional donde hay unos acuerdos directos como pasa en la República Federal Alemana o pasa en Francia. Pero estaba diciendo aquí José Luis Pérez antes de saludarte que bueno, que no deja de ser una petición del paciente y que por eso se hace. No, o sea, a mí me parece bien que haya sacerdotes y como decía Luis, que haya rabinos y haya tal. El problema es que se derive de un dinero que es público cuando sí, yo lo entendería, como repito, si esas personas estuvieran actuando como funcionarios. Es decir, los sacerdotes o rabinos o pastores evangélicos o lo que quieran estuvieran trabajando, que trabajan en hospitales o trabajan en cárceles y hacen su labor porque hay gente que lo pide, se consideran funcionarios, digo, como pasa en la República Federal Alemana o pasa en Francia. Pero como no es el caso, lo que se hace es derivar un dinero que habrá que contar si verdaderamente es un dinero que se dedica, que luego la Iglesia Católica dedica directamente para pagar a esos sacerdotes, porque a lo mejor parte del dinero también se pierde, como decíamos aquí en la Iglesia catalana, tiramos el dinero para arriba y si lo coge Dios para él y se cae para el suelo, para nosotros, ¿no? Suele caer al suelo, porque Dios parece que no coge el dinero, ¿no? ¿Cuántos cuadrados tiene su casa? Tiene 60. 60 tiene su casa. Tiene 60.
es de alquiler, oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás y luego, sin embargo, para uno mismo querer, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás migajas. 5 años han pasado desde estas declaraciones. Villarroya decía hace unos minutos de Kaiser en este programa que era como su propia profecía. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues que gracias a los comunistas que ella dice, ahora tiene 2 áticos. ¡Oh! ¡Es que vienen los comunistas! Sí, como ella dice que en España mandan los comunistas, pues gracias a los comunistas tiene 2 áticos. Bueno, a mí me parece que está muy bien. Es decir, lo que tendrá que explicar es el tema del ático este que se ha comprado, que nadie explica y nadie da razones de cómo se ha comprado el ático, ¿no? Es decir, esto es lo que tendrá que explicar. Es decir, evidentemente estamos en un país capitalista y el que tiene suerte en la vida pues se puede comprar un ático como ella, pero el ático que se ha comprado, al menos este segundo, pues presuntamente lo ha pagado la Comunidad de Madrid, ¿no? Y no nos dan ningún tipo de explicaciones de cómo se ha pagado, ni ahora cómo se va a vender, ni dónde va a ir el dinero, no sabemos nada. Bueno, pues estas son las explicaciones que tendrá que dar. Lo que haga con su dinero privado, pues que haga lo que le dé la gana. Si quiere comprar 3 áticos más, pues que se los compre. Pero claro, vuelvo a repetir, afortunadamente será gracias a los comunistas que están gobernando. Tiene una compañera, ¿no? Se llama Esther Muñoz, ¿no? La portavoz del PP en el Congreso, que también ha dicho que ha aumentado el chabolismo en España por culpa de los comunistas. Bueno, fíjate, los comunistas que hay en España, que ella se está zumbando 122.000 euros al año, ¿no? Eso en un país comunista también se estaría zumbando ella 122.000 euros al año. Pero bueno, como repito, no han llegado los tiempos escatológicos y seguimos en los tiempos de las charlotadas y de las memeces. Lo que debería hacer ella también, ya que dice, se debería preocupar de que hay muchos madrileños que no pueden acceder a una vivienda, madrileños que están viviendo en habitaciones pagando 700 euros, gente hacinada, o por cierto, en la Gran Vía de Madrid está llena de gente durmiendo por la calle. Eso es lo que se debería preocupar, ¿no? Porque es lo que se deberían preocupar todos los políticos, ¿no? Que para eso están. Pero ya que ella gobierna en Madrid, pues hablando de Madrid, pues se debería preocupar de estas cosas, ¿no? Y no decir que hay gente que le dice a los demás cómo tiene que vivir. Bueno, hay que recordar, Villarroya, que uno de los consejeros de Ayuso decía que no había pobres en Madrid. Eso decían, que por cierto, eso presuntamente no hace falta. El ático lo compra la Comunidad de Madrid. Eso es lo único que han reconocido ellos, por lo menos de momento, y que nos tranquiliza mucho que ayer no estuviese escándalo total en la sanidad pública y demolición sin filtros de las prioridades de la derecha. El comunicador Villarroya ha estallado tras el acuerdo entre PP y Vox en Andalucía para destinar más de 7 millones de euros públicos a salarios de capellanes hospitalarios, mientras las listas de espera baten récords. El análisis retrata la vergonzosa paradoja de recortar en médicos mientras se financian privilegios y se acumulan polémicas inmobiliarias como el caso del ático de Ayuso. En Contrapunto Nacional nos preguntamos hasta cuándo se va a desviar el dinero de la salud de todos para pagar favores ideológicos. Hoy destapamos la indignación que sacude a los centros sanitarios, ¿no? Suscríbete ahora y comparte este video, la verdad se abre paso.